La categoría primera es el campeonato de primera división del fútbol profesional de Colombia, que es organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano, entidad dependiente de la Federación Colombiana de Fútbol. Desde 2002 el campeonato se disputa semestralmente, es decir, se decretan 2 campeones por año, bajo el formato de torneo de apertura y finalización. Sin embargo, en 2020, excepcionalmente, el torneo se disputó anualmente debido a la pandemia del COVID-19. Desde la creación del profesionalismo en el país en 1948 el certamen se ha disputado hasta la fecha en 74 años y se han otorgado 53 títulos en torneos largos, más 40 en torneos cortos, 14 por sistema de eliminación directa y 26 por cuadrangulares. Hasta la fecha se han otorgado un total de 93 títulos oficiales en 94 campeonatos disputados. Atlético Nacional es el equipo más ganador con 17 títulos. Los 3 únicos clubes que han participado durante toda su historia en la máxima categoría del fútbol en Colombia han sido Santa Fe, Millonarios, ambos de Bogotá, y Atlético Nacional de Medellín. Según el ranking 2020 de la IFS, la categoría primera es la 15ª liga profesional más fuerte del mundo, y quinta de la Conmebol. Mientras tanto, está ubicada como la 3 mejor de América en el siglo XXI, por detrás del campeonato brasileño de Serie A y de la Primera División de Argentina. Historia. Antecedentes y amateurismo. El primer partido oficial se jugó el 6 de marzo de 1908 en la ciudad costera de Barranquilla. En aquella ciudad se empezaron a hacer campeonatos entre equipos formados por los distintos barrios. Bogotá también fue pionera de este deporte con la organización de pequeños campeonatos y partidos, se destaca uno en el fin de la Guerra de los 1000 días en el Polo Club. En 1912 nace en el departamento del Valle del Cauca el Cali Fútbol Club. En 1913 nace el Medellín Fútbol Club en el departamento de Antioquia, América FBC del Valle del Cauca en 1918 y Juventud Junior, que fue fundado en el departamento del Atlántico en el año de 1924 junto con el Cúcuta Fútbol Club, del departamento de Norte de Santander. Después se fundarían más equipos, pero un hecho destacable es la creación de la Asociación Colombiana de Fútbol bajo el nombre de Liga de Fútbol, que fue reconocida por la FIFA. Sin embargo, la asociación nunca pudo consolidar el fútbol profesional. 1948, el fútbol profesional. El nacimiento del campeonato colombiano tiene directa relación con la fundación de la División Mayor del Fútbol Colombiano el 27 de junio de 1948 en Barranquilla, y cuyo objetivo era organizar el primer torneo de fútbol profesional en el país. Finalmente se aprobó como fecha de iniciación del campeonato el 15 de agosto del mismo año. El partido inaugural del primer torneo fue entre Atlético Municipal de Medellín y Universidad Nacional de Bogotá con un resultado final de 2-0. El primer gol de la historia del campeonato fue convertido por Rafael Serna de penal a los 15 minutos del primer tiempo. En ese torneo el ganador fue Santa Fe, de modo que se convirtió en el primer campeón del fútbol profesional colombiano. El Dorado. En la temporada de 1949, debido a una huelga en el fútbol argentino, comenzó la época de El Dorado, periodo en el cual fueron contratados numerosos jugadores de esa nación como Alfredo Di Stéfano y Adolfo Pedernera para jugar en los diversos equipos que conformaban la liga. Igualmente llegaron varios peruanos, paraguayos y en menor medida brasileros y uruguayos. Valeriano López, de Perú, se destacó con Deportivo Cali, donde junto a otros importantes futbolistas de ese mismo país conformaron la generación del fútbol peruano conocida como el Rodillo Negro. Independiente Medellín estableció un equipo que contaba en su nómina con 12 peruanos, algunos de ellos triunfadores en el fútbol argentino como Roberto, Tito, Drago y Segundo, Titina, Castillo, quien fue llamado la Danza del Sol. En esa temporada Millonarios consiguió su primera estrella. 1950 a 1959. En 1950 Deportes Caldas dio la sorpresa y se coronó campeón por primera vez en su historia. Millonarios lograría el tricampeonato en las temporadas 1951,
1952 y 1953 aprovechando al máximo las figuras de El Dorado. En 1954 Atlético Nacional ganó su primer campeonato, en un torneo que fue marcado por la crisis económica debido al fin de El Dorado, que obligó a varios equipos a retirarse. En 1955 Independiente Medellín ganó su primera corona relegando a Atlético Nacional al subcampeonato. En 1956 Deportes Quindío se coronó campeón por primera y hasta ahora, única vez en su historia tras un cabeza a cabeza con Millonarios y Boca Juniors de Cali. El torneo de 1957 fue uno de los más largos y confusos de la historia del fútbol colombiano. Primero se hizo una ronda todos contra todos de ida y vuelta, de estos los 8 primeros clasificados jugarían un octogonal, fase de la cual solo se disputaron 3 fechas, los equipos eliminados protestaron, situación que tuvo eco dada la importancia de los eliminados, Atlético Nacional, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios. El torneo fue ganado por Independiente Medellín, siendo el último campeonato que ganó en 45 años, la polémica es aún mayor ya que el partido que mostraba quién disputará la final contra el ganador del todos contra todos se llevó a cabo entre el Deportes Tolima y el Cúcuta Deportivo, pero tras una serie de ida y vuelta y un partido de desempate, Cúcuta fue el cuadro que disputó la final contra el cuadro paisa tras ganar un discutido, Caricello, en el cual ninguna autoridad del cuadro de Ibagué estuvo presente. A la postre el Cúcuta perdería esa final y tendría que disputarse contra el Deportes Tolima el subcampeonato, partido que también perdió. Al año siguiente, el Independiente Medellín, se retiraría por problemas económicos. En 1958 Independiente Santa Fe volvió a lo más alto después de 10 años ocupando posiciones intermedias. En la penúltima fecha, Santa Fe y Millonarios igualaban a 46 puntos. Para la última jornada Millonarios visitó a Cúcuta Deportivo y empató 2-2 mientras que el conjunto cardenal ganó 2-0 al Atlético Manizales. Además el Boca Juniors de Cali anunció el retiro definitivo del campeonato. En 1959 y con la creación de la Copa de Campeones por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por primera vez en la historia un equipo colombiano jugaría un torneo internacional de carácter oficial. El campeón fue el Millonarios de Bogotá, logrando su 5º título en el profesionalismo. Este equipo representaría a Colombia en la Copa de Campeones de América 1960, en donde llegaría a semifinales. 1960 a 1969. El torneo de 1960 se jugó con los mismos 12 equipos de la temporada anterior, lo cual sucedió por primera vez desde que se juega el fútbol profesional colombiano en 1948. El campeón de esta edición fue el Independiente Santa Fe, logrando su 3ª conquista. El subcampeón fue América de Cali. Los 4 años siguientes serían una estela azul, pues Millonarios, de la mano de Julio Coutsi y después del médico Gabriel Ochoa Uribe ganó los campeonatos de 1961, 1962 y 1963. En 1964 Millonarios se convertía en el primer equipo en ganar un tetracampeonato en línea, esta vez dirigido primero por el brasileño João Avelino, que luego por problemas de salud se retiró a mitad de año, siendo reemplazado por su asistente, Efraín Sánchez, que a su vez actuó en algunos juegos como arquero, compartiendo el puesto con Senen Mosquera. En 1965 el Deportivo Cali se llevaría su primer título, en una temporada marcada por el famoso cisma del fútbol colombiano, que hizo que Colombia no pudiera participar de la Copa Libertadores en sus ediciones de 1965 y 1966. En 1966 Independiente Santa Fe vuelve a lo más alto dirigido por el médico Gabriel Ochoa Uribe, y por figuras destacadas como Alfonso Cañón y Omar Lorenzo de Vanni. En 1967 Deportivo Cali le saca una amplia ventaja a Millonarios y ganaría su 2º campeonato. Pero en 1968 Unión Magdalena da la sorpresa y le arrebata el título al Deportivo Cali, ganando el primer y único título en su historia. En 1969 el Deportivo Cali vuelve a ganar el título,
venciendo en el triangular final a Millonarios y a su rival de patio, el América de Cali. 1970 a 1979. En 1970 el Deportivo Cali ganó su cuarto título y lo que hasta ahora es su único bicampeonato en la historia. Los azucareros accedieron al cuadrangular final con Atlético Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Cúcuta Deportivo gracias al torneo finalización. Al final hubo un triple empate entre caleños, barranquilleros y bogotanos de 7 puntos, pero que a la postre sería un nuevo campeonato del Deportivo Cali gracias a la diferencia de gol. En 1971 el campeonato fue fuertemente disputado por Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios, quedando los Cardenales y los Paisas empatados en el cuadrangular final con 7 puntos en el primer puesto. Se disputó una final a doble partido, pero como ambos quedaron 0-0, se debió jugar una final en Cali. El campeón fue Independiente Santa Fe tras ganar 3-2 dicho partido, consiguiendo su quinta estrella. En 1972 y luego de 8 años, Millonarios consigue bajar su 10ª estrella tras ganar un triangular final al Deportivo Cali y al Junior de Barranquilla. En 1973 Atlético Nacional gana su segundo título después de 19 años, tras vencer a Millonarios y nuevamente al Deportivo Cali. En 1974 Deportivo Cali gana su quinto título tras quedar primero en el hexagonal final, este sería el último en 22 años para los azucareros. En 1975 Independiente Santa Fe de la mano de chileno Francisco Ormazábal conseguía su sexto título y el último en 37 años. En el cuadro cardenal destacaron figuras como Héctor Javier Céspedes, Juan Carlos Arnari, Alonso Cachaco Rodríguez, Alfonso Cañón, Ernesto Díaz y Carlos Alberto Pandolfi. El torneo de 1976 volvió a ser disputado por Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Cali, y como ocurrió en 1973 Atlético Nacional venció en el hexagonal final, ganando así su tercer título. En 1977, Atlético Junior gana su primer título en el hexagonal final tras un mano a mano con el Deportivo Cali. El técnico del conjunto barranquillero fue Juan Ramón Verón. En 1978 Millonarios vuelve a lo más alto tras ganar el cuadrangular final. En la última fecha los embajadores y el Deportivo Cali iban empatados a 7 puntos, pero Millonarios ganó a su rival de patio 3-1 mientras que los azucareros solo empataron 1-1 con Nacional, lo que le dio el 11º título al conjunto bogotano. En el plano internacional el Deportivo Cali llega a la final de la Copa Libertadores perdiendo ante Boca Juniors. De esta manera el conjunto azucarero se convirtió en el primer equipo colombiano en llegar a una final internacional. En 1979 y tras 31 años en blanco, América de Cali logra su primer título en el profesionalismo de la mano del médico Gabriel Ochoa Uribe, tras un duro mano a mano con Independiente Santa Fe y Unión Magdalena. 1980 a 1989. En 1980, Atlético Junior y Deportivo Cali vuelven a ser protagonistas en el fútbol colombiano. En el Apertura disputaron la final, la cual ganaría Junior. El conjunto barranquillero ganó el cuadrangular final, consiguiendo así su segunda estrella y relegando al conjunto azucarero al subcampeonato. En 1981, de la mano de Osvaldo Zubeldía, Atlético Nacional gana su cuarto título, ganando el cuadrangular en donde sorprendentemente el subcampeón fue Deportes Tolima. Un mes después, el conjunto verdolaga sufre la muerte del técnico argentino cuando iba a sellar un boleto de apuestas hípicas en Medellín. Estaba acompañado de un amigo cuando sufrió un infarto cardíaco. Los años siguientes fueron la mejor época del América de Cali, pues conseguiría lo que hasta hoy es el mayor récord de campeonatos logrados de manera consecutiva. El pentacampeonato lo lograron consiguiendo los campeonatos de 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. El conjunto escarlata relegaba al subcampeonato a Deportes Tolima, Atlético Junior de Barranquilla, Millonarios, y Deportivo Cali, y todos los títulos fueron ganados de la mano del médico Gabriel Ochoa Uribe.
Asimismo, el América llegaría a 3 finales consecutivas de Copa Libertadores, perdiendo ante Argentinos Juniors por penales, ante River Plate y ante Peñarol en los últimos segundos. En 1987, de la mano de Luis Augusto García, Millonarios ganó los 3 torneos y 5 tablas del año, y estableciendo un invicto de 22 fechas sin perder. En la última fecha se coronaba campeón en el octogonal final con solo empatar. El 20 de diciembre venció por 1-0 con gol de Óscar Pájaro Juárez al Junior en Bogotá y logró su estrella 12 con 22 puntos, 2 más que el América de Cali, equipo que buscaba el hexacampeonato. En 1988 consigue el bicampeonato y la estrella 13 otra vez ante Atlético Junior, pero esta vez en Barranquilla. En 1989 Millonarios al lado de Junior, eran los 2 únicos equipos que ya estaban clasificados para el cuadrangular final por el título del año, pero cuando el torneo se estaba aproximando a dicho cuadrangular, el cartel de Medellín cometió el asesinato en Medellín del árbitro barranquillero Álvaro Ortega, tras el partido entre Independiente Medellín y América de Cali, lo cual causó la cancelación del torneo de ese año. El único título otorgado aquel año fue la Copa Colombia ganada por Independiente Santa Fe. Sin embargo, el momento más destacado del año fue el título de Atlético Nacional en la Copa Libertadores tras vencer a Olimpia por penales, siendo el primer equipo colombiano en conseguir el trofeo. 1990 a 1999. En 1990 y tras la cancelación del torneo anterior, el América de Cali lograría su 7ª estrella de la mano del médico Gabriel Ochoa Uribe, siendo esta también la última para el técnico antioqueño. En el cuadrangular final se impuso a Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, quedando subcampeón el equipo paisa. Sin embargo, en 1991 y de la mano de Hernán Darío Gómez, el cuadro verdolaga se tomaría revancha y consigue su 5ª estrella, coronándose campeón en el último partido contra el América en Medellín. En ese mismo año se creó la categoría Primera B. En 1992 América de Cali de la mano de Francisco Maturana consigue su 8ª estrella venciendo en su último partido al Deportivo Cali y relegando a Atlético Nacional al subcampeonato. En 1993 parecía que Independiente Medellín ganaría su primer título desde 1957. Le ganó a su rival de patio 1-0 y en ese momento Junior empata con el América 2-2 en Barranquilla, pero Oswaldo Mackenzie hizo un gol agónico en los últimos segundos, lo que le dio el título al conjunto barranquillero tras 13 años de espera. En 1994 Atlético Nacional gana el campeonato venciendo a su rival de patio con gol de Juan Pablo Ángel consiguiendo así su 6ª estrella. Sería un título emotivo, puesto que meses atrás fue asesinado Andrés Escobar, luego de anotar un autogol en el Mundial de Estados Unidos, hecho que generó la eliminación de la selección Colombia en dicho mundial. En 1995 se jugaría un torneo que duraría un solo semestre, ya que para el siguiente se iba a adaptar al formato europeo. En esta edición Junior de Barranquilla quedó campeón tras un intenso cabeza a cabeza con el América de Cali que finalmente fue subcampeón. En este año Atlético Nacional llegó a la final de la Copa Libertadores por 2ª ocasión, esta vez perdiéndola frente a Gremio de Porto Alegre. En el torneo 1995/96 Deportivo Cali volvió a ser campeón después de 22 años tras empatar 0-0 frente al América de Cali. En el cuadrangular final Millonarios había sumado más puntos que el conjunto azucarero, pero el Deportivo Cali tenía un punto de bonificación y a pesar de superarlo en partidos ganados y diferencia de gol, el título se define por mejor reclasificación, ganándolo el Deportivo Cali. La invasión de la hinchada azucarera a la cancha una vez finalizado el encuentro impidió a los dirigidos por Fernando, el Pecoso, Castro dar la vuelta olímpica. En ese mismo año América de Cali vuelve a llegar a la final de la Copa Libertadores, volviéndola a perder con River Plate como pasó hace 10 años atrás. El torneo 1996/97 sería el más largo, ya que duró 16 meses. En la primera fase ganó el América de Cali y en el torneo Adecuación se disputó una final inédita entre Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío.
La final la ganó el conjunto canario, que pasó a disputar el título frente al América de Cali. El título precisamente lo ganó el cuadro escarlata, siendo su 9ª estrella en su historia. En 1998 el Once Caldas lideró todo el año, estableciendo un récord de puntos en los torneos largos. Pero el Deportivo Cali ganó su 7ª estrella al vencer 4-0 en el global al equipo blanco de Manizales. En 1999 Atlético Nacional gana su 7ª estrella por penales al América de Cali en la primera final que se define desde esta instancia. En ese año Deportivo Cali llega a su 2ª final de la Copa Libertadores después de 21 años, perdiéndola esta vez frente al Palmeiras de Brasil desde los tiros desde el punto penal. 2000 a 2009. En los años 2000 y 2001 el América de Cali logra el bicampeonato de la mano de Jaime de la Pava, en lo que serían los últimos torneos largos disputados hasta ahora. Para el 2002 la Asamblea General de Clubes aprobó que se jugará el torneo profesional con 18 equipos, sumándole a los 16 actuales 2 de los 3 socios que en ese entonces se encontraban participando en el campeonato de la categoría Primera B. En el 2001 ese año el equipo Atlético Bucaramanga de la Primera, al que le correspondía descender, se mantuvo en la misma. También, a partir del torneo Apertura 2002, el campeonato se dividió en 2, según los dirigentes, para llamar más la atención del hincha y hacerlo interesarse en el campeonato. Así, se implementó el sistema de cuadrangulares semifinales, donde los 8 mejores equipos del semestre avanzaban a una etapa semifinal de 2 grupos, el primero y el segundo de la tabla son cabeza de grupo A y B respectivamente. Para los 6 equipos restantes se realiza un sorteo para definir el grupo que le corresponde a cada equipo. Los primeros de cada grupo, desde entonces, clasifican a la final para definir al campeón. En el Apertura el América de Cali logra el tricampeonato tras vencer a Atlético Nacional en las 2 finales. En el torneo Finalización 2002 el campeón sería Independiente Medellín después de 45 años, tras superar al sorprendente Deportivo Pasto. En el Apertura 2003 otro equipo sería campeón después de mucho tiempo. Esta vez sería el Once Caldas, quien superó en la final al Junior de Barranquilla con un global de 1-0, la ida en el Metropolitano de Barranquilla que finalizará 0-0 y en el Palo Grande de Manizales, el blanco derrotaría al Junior por 1-0 con gol de Sergio Galván. De esta manera el conjunto blanco ganaría su segundo título después de 53 años cuando se llamaba Deportes Caldas. En el Finalización Deportes Tolima dio la sorpresa y ganaría por penales la final al favorito Deportivo Cali. En la ida en Ibagué Deportes Tolima derrotaría al Deportivo Cali 2-0 con doblete del brasileño Rogerio Pereira y en el Pascual Guerrero de Cali los azucareros derrotaron al Deportes Tolima por 3-1 forzando el cobro de penales, donde el Deportes Tolima vencería por 4-2 consiguiendo así su primer título en Colombia. En el Apertura 2004 Independiente Medellín ganó su 4ª estrella luego de vencer en la final a Atlético Nacional en la primera y única final paisa. En la ida el poderoso derrotaría al Nacional por 2-1 con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo. Edixson Perea descontaba para los verdolagas. En la vuelta los paisas empataron 0-0 dándole el título al Independiente Medellín. En el Finalización el conjunto verdolaga vuelve a llegar a la final, pero fue superado por el Junior de Barranquilla en una agónica final que Nacional tenía ganada, pero que se dejó empatar en los últimos minutos, forzando así la definición por penales, en donde el conjunto barranquillero ganó por 5-4. Sin embargo, esta temporada es recordada por la Copa Libertadores que el Once Caldas le ganó a Boca Juniors en los penales, en donde el conjunto argentino era el favorito gracias a sus actuaciones en las tandas de penales previas a la final. En la final, Boca desperdició los 4 penales con una gran actuación de Juan Carlos Henao, haciendo que el conjunto manizalita gane la segunda Libertadores para Colombia. En el Apertura 2005 Atlético Nacional llegó a su 3ª final consecutiva, en esta ocasión cobraría revancha y gana su 8ª estrella tras vencer a Independiente Santa Fe, equipo que llevaba mucho tiempo sin acceder a una final. En la ida Santa Fe y Nacional empataron 0-0 en el Campín de Bogotá y en la vuelta en Medellín, los verdolagas vencieron por 2-0 a los Cardenales con goles de Carlos Alberto Díaz y Óscar Echeverry, dándole el 8º título a los paisas.
En el finalización Deportivo Cali ganó su octavo título tras doblegar al recién ascendido y sorprendente Real Cartagena. En la ida en Cartagena de Indias el Deportivo Cali vencería de visitante por 2-0 a los cartageneros con doblete de Hugo Rodallega, y en la vuelta en el Pascual Guerrero de Cali los azucareros vencieron por 1-0 al Real Cartagena con anotación de Jaime Riveros terminando con un global de 3-0 para los caleños. Desde el 2006 el último equipo en la tabla de promedios de descenso sigue descendiendo directamente a la categoría Primera B siendo reemplazado por el campeón de ese torneo, mientras el penúltimo en dicha tabla se debe enfrentar en un duelo de ida y vuelta al subcampeón de la categoría Primera B para definir si permanece o no en la primera división. En esta temporada 2 equipos ganaron sus títulos por primera vez en su historia. En el Apertura fue Deportivo Pasto dirigido por Óscar Quintabani, quien después de clasificar octavo a los cuadrangulares, llegó a la final en donde superó a Deportivo Cali. En la ida los pastusos vencerían de visitantes por 1-0 al Cali con gol de Carlos Villagra, y en la vuelta en el Estadio La Libertad de Pasto, los locales empatarían con los caleños por 1-1 con goles de Jorge Hernando Vidal para el Pasto y Antoni Tapia empataría para los azucareros. El Deportivo Pasto obtendría el primer título en su historia. En el finalización fue Cúcuta Deportivo, equipo que ascendió en esa temporada luego de 9 años en segunda división. En la final venció a Deportes Tolima. El partido de ida se jugó en el General Santander de Cúcuta. Los motilones vencerían por 1-0 a los Pijaos, con gol de Rodrigo Saraz. El partido de vuelta en Ibagué sería complicado para los dos equipos, donde empatarían 1-1 con goles de Julián Anchico para los tolimenses y Magnelli Torres empataría para los motilones que les permitiría coronarse campeones. El año 2007 será recordado por la afición verdolaga, ya que Atlético Nacional lograría su primer bicampeonato. En ambas finales venció a equipos que nunca habían accedido a una definición por el título. En el Apertura venció al Atlético Huila. En el partido de ida en Neiva, los verdolagas vencieron de visitantes a los huilenses con gol de Carmelo Valencia, y en la vuelta en Medellín Atlético Nacional derrotaría por 2-1 al Atlético Huila con goles de Diego Toro y Carmelo Valencia para los paisas y Duván Hernández descontaría para los Opitas. Mientras que en el finalización venció a La Equidad, equipo que debutaba en la primera ese año. El partido de ida en Bogotá terminaría 3-0 a favor del Atlético Nacional con una clara victoria de los paisas sobre La Equidad. Los tantos los marcaron Carmelo Valencia, Sergio Galván y León Darío Muñoz. En la vuelta en Medellín los dos equipos empatarían 0-0, finalizando la serie con global de 3-0 a favor del cuadro verdolaga. Ambos torneos fueron ganados de la mano de Óscar Quintabani. En 2008 otro equipo de los denominados pequeños logró su primer título. El turno sería para Boyacá Chicó, dirigido por Alberto Gamero, quien ganaría la final de la Apertura por penales al América de Cali. El partido de ida en el Pascual Guerrero de Cali terminaría 1-1, Néstor Salazar abriría el marcador para los ajedrezados y Adrián Ramos empataría para los escarlatas. Este partido sería recordado por el polémico arbitraje de Wilmar Roldán, ya que terminó el partido antes de que Frank Pacheco anotara el 2-1 favorable para el Boyacá Chicó. En el partido de vuelta en el Estadio La Independencia de Tunja, tanto ajedrezados como escarlatas empatarían 1-1 con goles del argentino Miguel Caneo y Luis Tejada, ambos de tiro penal. Con el 2-2 en el global la serie se definiría en los penaltis, donde Boyacá Chicó vencería por 4-2 a los Diablos Rojos y ganó su primer título de liga. Sin embargo el conjunto escarlata se tomó revancha en el finalización y luego de 6 años ganaría un título al vencer a Independiente Medellín en ambas finales. En el partido de ida en el Atanasio Girardot, los escarlatas vencerían de visitantes por 1-0 al Poderoso con gol de Víctor Cortés. En el partido de vuelta en el Pascual Guerrero el América vencería sin problemas al cuadro paisa por 3-1, Diego Álvarez Sánchez abriría el marcador para el Independiente Medellín, pero la Mechita remontaría con goles de Adrián Ramos, Jaime Córdoba y autogol de Jamel Ramos. De esta manera, los dirigidos por Diego Edison Umaña igualarían al Millonarios Fútbol Club en campeonatos ganados. En el 2009 se cambió el sistema de los cuadrangulares semifinales, ya que los dos primeros quedarán en los grupos A y B,
mientras que los 6 restantes entraran a sorteo para definir su respectivo lugar en los grupos. Además, los árbitros utilizarán intercomunicadores, con el fin de mejorar su rendimiento y cumplir con las exigencias de FIFA. En el Apertura 2009 Once Caldas logró su tercer título. Clasificó faltando una fecha a los cuadrangulares y en ellos superó a Deportes Tolima, Equidad y Boyacá Chico. En la final venció a Junior de Barranquilla con un marcador global de 5-2. En el partido de ida en el Palo Grande de Manizales, Once Caldas ganó por 2-1 con goles de Nordier Romero y Johan Fano. Giovanni Hernández descontó para Junior. En el partido de vuelta en el Metropolitano de Barranquilla, el Once salió victorioso con un marcador de 3-1 con goles de Alexis Enríquez, Alex Sinisterra y de Irán Pérez. Aider Palacio anotó para la visita. En el finalización Independiente Medellín venció en la final a Atlético Huila conquistando su 5º título de liga. Medellín, dirigido por Leonel Álvarez, terminó primero en la tabla general y se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares, donde igualmente logró el puesto más alto. El partido de ida en el Guillermo Plaza Salcid de Neiva terminó con victoria del poderoso por 1-0 sobre Huila con gol de Jackson Martínez. En el partido de vuelta en Medellín empataron 2-2, Jackson Martínez y Luis Fernando Mosquera anotaron para Medellín, mientras que Erwin Maturana y Luis Ochoa anotaron para Huila. Además, en el finalización 2009, Jackson Martínez rompió el récord de la Eider Preciado para consagrarse como el máximo goleador en un torneo semestral luego de anotar 19 goles. 2010 a 2019. Para el torneo Apertura 2010 comenzó la era de Postobón como patrocinador del fútbol profesional colombiano. Los cuadrangulares fueron reemplazados por una serie de semifinales en el que solo clasificaban los 4 primeros equipos, a partidos de ida y vuelta para definir a los finalistas, debido al Mundial de Fútbol que se realizaba en Sudáfrica. Bajo este formato, Junior logró su 6ª estrella tras remontar un 1-0 en la ida, ante la Equidad, ganando en la vuelta por 3-1 con doblete de Carlos Vaca y otro de Víctor Cortés para el cuadro tiburón. Leonardo Castro descontó para la Equidad. En el finalización volvió el sistema de cuadrangulares, en donde Once Caldas logró su 4ª estrella en una final inédita contra Deportes Tolima. El conjunto blanco perdió en el Manuel Murillo Toro de Ibagué por 2-1 contra el Deportes Tolima. Las anotaciones para los pijaos fueron de Rodrigo Marangoni de penal y un autogol de Alexis Enríquez. Dairo Moreno de penal anotó el único tanto para los manizalitas. El partido de vuelta en el Palo Grande de Manizales, los blancos remontaron en un gran partido, ganando el encuentro por 3-1 con tantos de Jaime Castrillón, Fernando Uribe y Wilson Mena. Dani Aguilar descontó para los tolimenses. De esta manera, el Once Caldas obtuvo su 4º título en el fútbol colombiano. En la temporada 2011 se modificó el sistema de cuadrangulares semifinales por motivos de la Copa Mundial Sub-20 realizada en Colombia y la Copa América que se llevó a cabo en Argentina. En este los 8 equipos clasificados se enfrentaban por sorteo en cuartos de final, en donde los ganadores iban a semifinales y luego a la gran final. Bajo este formato, en el Apertura 2011, Atlético Nacional ganó su estrella 11, en donde venció a la Equidad por penales, equipo que fue rival hace 4 años cuando ganaron el bicampeonato en el 2007, y que fue finalista por tercera vez en su historia. El partido de ida en el Metropolitano de Techo en Bogotá, terminó 2-1 a favor del cuadro bogotano, goles de Juan Gilberto Núñez y Edwin Rivas para la Equidad y Carlos Rentería anotó el único tanto para los verdolagas. En la vuelta en el Atanasio Girardot, Nacional derrotó en un gran partido al cuadro asegurador por otro 2-1 con goles de Dorlan Pavón y Carlos Rentería. Roberto Polo descontaría para la Equidad. Los verdolagas ganaron en la tanda de penaltis su 11ª estrella en el fútbol colombiano. En el finalización, Junior de Barranquilla venció en la final al Once Caldas, ganando de esta manera su 7ª estrella y tomándose revancha de la Apertura 2009. Ambos equipos venían de eliminar en semifinales a Independiente Santa Fe y Millonarios, remontando de manera increíble en el partido de vuelta de cada una de las semifinales, cuando se pensaba que la final iba a ser bogotana. América de Cali, uno de los equipos más grandes de Colombia,
cae a la Primera B por primera vez en su historia tras perder la serie de promoción por penales ante Patriotas Boyacá, convirtiéndose en el primer equipo grande en descender a segunda categoría, y en el primer equipo que desciende por medio de la promoción. En el 2012, después de la Copa Mundial Sub-20 realizada en Colombia, se volvió al antiguo sistema de cuadrangulares semifinales implementado en el 2002. Como hechos destacados en 2012, se coronaron campeones los dos equipos tradicionales de Bogotá, Independiente Santa Fe y Millonarios, rompiendo su racha de 37 y 24 años sin conquistar el título, respectivamente. En el Apertura, Independiente Santa Fe venció al Deportivo Pasto, equipo que en esa temporada era recién ascendido. En la ida en el Estadio Departamental Libertad de Pasto, los volcánicos darían el primer golpe con anotación de Kevin Rendón, casi terminándose el primer tiempo cuando Julián Quiñones anotó para los Cardenales. En la vuelta en Bogotá, Santa Fe se coronó campeón venciendo a los pastusos por 1-0 con el único gol de Jonathan Copete, obteniendo así su séptimo título liguero. En el finalización, Millonarios venció por penales a Independiente Medellín y volvió a ser el equipo más veces campeón de Colombia, superando por un título al América de Cali, que tenía 13, por ende Millonarios quedó con 14. En este año los equipos de Bogotá ganaron 2 títulos que lo empataron con Cali en 21 títulos, convirtiéndose en las 2 ciudades con más campeonatos ganados en el fútbol colombiano. En la temporada 2013 se realizaron los torneos con el sistema de juego tradicional de cuadrangulares semifinales. Ascendió a Primera División el Alianza Petrolera y por ende descendió el Real Cartagena por tercera vez en su historia. La final del torneo Apertura 2013 la protagonizaron el Atlético Nacional, quien ganó la final al Deportes Tolima. El Tolima pasaba con el empate y resulta perdiendo frente al antiguo Itagüí. Y Independiente Santa Fe, el partido de ida se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín, igualando a 0 los dos equipos. El segundo partido se jugó en el Campín de Bogotá, con una victoria para los verdolagas por 2-0 con anotaciones del canterano del Atlético Nacional Jefferson Duque y Luis Fernando Mosquera, proclamándose campeón y obteniendo su 12ª estrella en el fútbol profesional colombiano. El goleador del torneo sería Waildar Medina con 12 goles. En el finalización, el cuadro verdolaga logró conseguir su segundo bicampeonato y su título número 13 de la mano del técnico risaraldense Juan Carlos Osorio, imponiendo un estilo de juego único de posesión de balón y fútbol a un solo toque. Atlético Nacional jugó la final contra el Deportivo Cali, que a la postre dejó un global de 2-0 con goles del paraguayo Néstor Camacho y del delantero Jefferson Duque. Dairo Moreno y Luis Carlos Ruiz fueron los goleadores del torneo con 16 anotaciones cada uno. En el torneo Apertura 2014, Atlético Nacional consiguió ir a la final, convirtiéndose en el primer equipo en la historia del fútbol colombiano en conseguirlo en la era de los torneos cortos. En la final enfrentó al Junior, que ganó en el partido de ida como local por 1-0 con la única anotación de Edison Toloza, pero en la vuelta en Medellín, el elenco paisa vencería en los 90 minutos gracias a un gol agónico al último minuto de Jon Baloy, obligando a la definición del título desde la tanda de penaltis, donde el portero argentino Franco Armaani fue la gran figura atajando 2 lanzamientos. Así el Atlético Nacional consiguió su estrella 14, y por consiguiente empatando a Millonarios en el número de títulos. En el torneo Finalización 2014, Independiente Santa Fe consiguió su 8º título venciendo al Independiente Medellín en el partido de ida 2-1, en el minuto 37 del primer tiempo se abrió el marcador a favor de Independiente Medellín 1-0, pero con una remontada de Santa Fe 2-1 los capitalinos se iban tranquilos a Bogotá. El domingo, 21 de diciembre, el cuadro cardenal recibió al Independiente Medellín. El marcador se abrió por medio de Luis Carlos Arias, iniciando el segundo tiempo, y el empate llegó al minuto 88, aunque no le alcanzó Independiente Medellín. Con un global de 3-2, Independiente Santa Fe se coronó campeón de la mano del profesor Gustavo Costas. En 2014, Di Mayor, en una asamblea realizada en el mes de octubre, llegó a un consenso en el que se aprobó un cambio de formato para el campeonato de cara a la temporada 2015, el número de equipos participantes pasará de 18 a 20 equipos. Sin embargo,
Para la temporada 2014 los ascensos y descensos se mantuvieron de igual forma y los dos equipos por ascender se definirán entre los clubes clase A, que se encuentran en la primera B mediante un cuadrangular de ascenso a jugarse en Bogotá. Asimismo, se cambiará el sistema de ascenso y descenso a partir de 2015, se cambió de un descenso y un partido de promoción a 2 descensos directos. En el torneo Apertura 2015 el campeón fue el Deportivo Cali, ganando la serie global por 2-1 al DIM, quien llegaba a la final por segunda vez consecutiva. El equipo azucarero fue campeón después de 9 años y medio con un plantel que apenas tenía 22,3 años de edad promedio y con un 70% de jugadores salidos de su cantera. El llamado Kindar del Pecoso venció en enfrentamientos directos a 2 grandes, Nacional y Millonarios, antes de jugar la final con el Independiente Medellín. Un ingrediente especial de la novena estrella fue que los partidos de local del Deportivo Cali se llevaron a cabo en su estadio, el Coloso de Palmaseca. En ese año la junta directiva del equipo tomó la decisión de mudarse definitivamente a su estadio, dejando atrás el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Con este título Deportivo Cali alcanzó nuevamente a Bogotá como la ciudad de Colombia con más estrellas. En el torneo Finalización 2015 Atlético Nacional se coronó campeón. El primer partido se jugó en Barranquilla y el cuadro paisa perdió 2-1 contra Junior con goles de Roberto Ovelar y Edison Toloza para el local y por el visitante descontó Jimmy Chará. En Medellín el equipo verde obtuvo una victoria 1-0 con gol del juvenil Marlous Moreno. En el global, el resultado fue un 2-2. En la tanda de penales el cuadro antioqueño se impuso 3-2 en la definición desde la tanda de penaltis. El cuadro paisa obtuvo con este título su estrella número 15 con lo cual se consagró como el club más laureado del rentado nacional. El goleador del torneo sería Jefferson Duque con 15 anotaciones. En el torneo Apertura 2016 volvió a ser campeón Independiente Medellín después de 7 años. La última vez había sido en el torneo Finalización 2009 frente al equipo Atlético Huila. El Poderoso de la Montaña fue el mejor equipo del torneo regular por clasificación en la tabla general, el 19 de junio de 2016 tras empatar en Barranquilla el partido de ida de la final con Junior. Se consolidan campeones en la ciudad de Medellín al vencer en el partido de vuelta siendo figura del partido final Cristian Marrugo, obteniendo así su 6º título en el torneo nacional. En torneo Finalización 2016 el campeón sería el Independiente Santa Fe al ganarle en el global 1-0 al Deportes Tolima imponiendo un juego estilo uruguayo y finalizando 15 fechas invicto en la liga. Al final de 2016, Santa Fe sería el mejor en la reclasificación del año. En el torneo Apertura 2017 Atlético Nacional se hizo con su 16º título, después de remontar un 2-0 como visitante ante el Deportivo Cali y al ganar el partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot con un contundente 5-1. Como campeones, Atlético Nacional obtiene cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. En el torneo Finalización de 2017 Millonarios gana su estrella 15 en una final inédita en torneos cortos contra Santa Fe imponiéndose por un marcador global de 3-2 accediendo a Copa Libertadores 2018. En el torneo Apertura 2018 Deportes Tolima consiguió su 2º título en la máxima categoría del fútbol colombiano, luego de vencer en la final al Atlético Nacional por tiros desde el punto penal. Tras perder el encuentro de ida por 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro y ganar en la vuelta en Medellín por un marcador de 2-1, igualando el marcador global 2-2, el cuadro vinotinto y oro triunfó por 4-2 en los penales para obtener la 2ª estrella. Deportes Tolima obtiene cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. En el torneo Finalización 2018 Junior consiguió su anhelada 8ª estrella al vencer 4-1 al Independiente Medellín en la ida en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y perder 3-1 en la vuelta en el Estadio Atanasio Girardot consiguiendo cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. En el torneo Apertura de 2019, Millonarios, pese a clasificar primero en el todos contra todos con bastante ventaja sobre los demás equipos, es superado por el Deportivo Pasto en cuadrangulares, el cual clasifica a la final ante Junior de Barranquilla.
Junior obtuvo su 9º título y su primer bicampeonato de la historia. En el torneo finalización de 2019, América de Cali logró su título número 14, luego de 11 años de espera. Lo hizo después de una gran campaña en el todos contra todos, en donde acumuló 35 puntos, los mismos que Atlético Nacional, y luego de superar en el cuadrangular semifinal al Deportivo Cali, Santa Fe y Alianza Petrolera. En la final derrotó al Junior, que buscaba su tricampeonato, luego de empatar a 0 en Barranquilla y de ganarle 2-0 en Cali. Década de 2020. La década de 2020 comenzó con la pandemia del COVID-19, que afectó a todo el mundo, incluida Colombia, y obligó a cancelar las actividades deportivas y de espectáculo. El torneo Apertura de 2020, que por motivos de patrocinio comenzó a llamarse Liga Betplay, tuvo que ser suspendido el 13 de marzo cuando hasta ahora se habían jugado 8 fechas. Durante abril y mayo se disputó la E-Liga Dimayor para mantener un producto para el canal Win Sports. La suspensión del campeonato causó una gran crisis económica en los equipos y eso, sumado con viejos descontentos por el negocio de la venta de los derechos de televisión, llevó a la Dimayor y al fútbol colombiano a una crisis organizativa y a una división entre los equipos, que se zanjó con la renuncia del presidente de la entidad y con la llegada de uno nuevo. Finalmente, y luego de conseguir la autorización del gobierno nacional tras muchos intentos, la Asamblea de la Dimayor decidió que el torneo volvería a mediados de septiembre, respetando los puntos ganados hasta marzo y retomando la 9ª fecha, que había quedado suspendida. También se decidió que, luego de terminar la fase de todos contra todos, los 8 clasificados no jugarían en 2 cuadrangulares, sino en partidos de eliminación directa hasta llegar a la final, que sería en diciembre. Por ese mismo motivo, se decidió que para 2020 se jugaría un solo campeonato y que no habría ascensos ni descensos hasta el 2021. El torneo finalizó con el título 15 y el bicampeonato del América de Cali, derrotando en el partido de ida 3-0 a Santa Fe en Cali, pero perdiendo en Bogotá 0-2. Así, con un global de 3-2, los Escarlatas ganaron la final. En la temporada del año 2021, regresaron los torneos semestrales que se juegan desde 2002. En el primer semestre, el Deportes Tolima, quien obtuvo 8 victorias, 6 empates y 4 derrotas en el todos contra todos, pudo acceder a las finales de la Liga Betplay. En la final ante el equipo de Millonarios igualaron en el Manuel Murillo Toro 1-1 y en la vuelta en el Campín se quedaron con el triunfo por 1-2 con 2 goles de Juan Fernando Caicedo, obteniendo así su tercer palmarés en la liga. En el segundo semestre, cargado de problemas de rendimiento, el Deportivo Cali, a mitad de semestre contrata al venezolano Rafael Dudamel como director técnico del equipo azucarero, quien fue jugador del cuadro verdiblanco en la década de los 90. Nuevamente el Deportes Tolima llegaba a la final, donde quedarían igualados 1-1 en el estadio de Palmaseca, pero el equipo de Rafael Dudamel ganó 1-2 en Ibagué y se llevó el título con un 3-2 en el global, consiguiendo así su 10º título liguero con una gran remontada en el segundo tiempo ante el Tolima. Sistema de juego. Cada año los dirigentes de la Asamblea de la Dimayor se reúnen para definir el sistema de juego. Desde el año 2002 el torneo de un año se dividió en apertura y finalización, con descenso a la segunda división únicamente a final del año. Desde 2015 el torneo se disputa con 20 clubes. Cabe anotar que el sistema es sujeto a modificaciones cada semestre dependiendo del calendario internacional. El sistema de juego para la temporada 2020 es todos contra todos. Se juegan 20 fechas en las que cada equipo juega contra todos sus rivales en 9 o 10 partidos de local y 9 o 10 de visitante cuadrangulares semifinales. Los 8 primeros clasificados después de las 20 jornadas se distribuirán en 2 cuadrangulares donde el primero y el segundo de la tabla general irán a cuadrangulares diferentes como cabezas de serie. El cuadrangular del resto de clasificados se determinará por sorteo y los equipos de cada cuadrangular se enfrentarán en 6 jornadas todos contra todos con ida y vuelta final. Los 2 equipos ganadores de los cuadrangulares semifinales o de los play-offs, según el caso,
se enfrentan en la final a partidos de ida y de vuelta para así definir al campeón del semestre, que obtendrá el título de campeón del fútbol colombiano. El partido de vuelta se juega en el campo del equipo con mejor clasificación entre los dos finalistas de la etapa todos contra todos. Durante el año se juega con 2 e inclusive 3 tablas de posiciones. Clasificación, es la que lleva el puntaje en la fase de todos contra todos en el torneo apertura y finalización de forma independiente. En ella se define el denominado punto invisible que da ventaja en caso de empate en los cuadrangulares semifinales y la localía en la final de cada campeonato. Reclasificación, es la tabla general del año, sumatoria de los torneos apertura y finalización, sumando los cuartos de final, las semifinales y las finales. Allí se determinan varios cupos a torneos internacionales. Tabla de promedio, es la que determina los 2 equipos que descienden directamente. En ella se suman los puntajes de los últimos 3 años y se dividen en la cantidad de partidos jugados. Para esta tabla únicamente se contabilizan los partidos y puntos obtenidos en la fase todos contra todos. Los equipos recién ascendidos ingresan heredando el puntaje del último clasificado que no haya descendido. Clasificación a la Copa Libertadores. Colombia tiene 2 cupos directos a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores y 2 a la primera fase para sumar en total 4 plazas. A la fase de grupos acceden los campeones de los torneos apertura y finalización. En el caso de que un mismo equipo gane los 2 torneos del año, se abrirá un cupo directo al equipo que obtenga el mejor puntaje en la sumatoria del año. El equipo con mejor puntaje total de los torneos apertura y finalización, y que no haya ganado ninguno de los torneos disputados, obtiene el tercer cupo a la Copa Libertadores. El cuarto equipo es el campeón de la Copa Colombia. Clasificación a la Copa Sudamericana. Para la Copa Conmebol Sudamericana, Colombia tiene 4 cupos directos a la primera fase. Estos cupos son ganados por los mejores ubicados dentro de la tabla de puntaje acumulado del año, no clasificados a Copa Conmebol Libertadores. Descenso a la Primera B. La tabla de promedio para el descenso es la que determina los equipos que descenderán a la categoría Primera B cada temporada. Esa tabla la compone la sumatoria total de puntaje en las fases todos contra todos de los últimos 2 años de campeonato y el año nuevo en que se juegue el torneo. Ejemplo, las fases todos contra todos de los torneos 2011 y 2012, 2012 y 2012-2, 2013 y 2013-2 son tenidas en cuenta para el descenso en la temporada 2013. Para obtener el promedio se suma el total de puntos obtenidos y se divide en el número de partidos jugados. A partir de la temporada 2006 hay 2 posibilidades de descenso a la categoría Primera B, las cuales son determinadas por la tabla de promedio. Descenso directo, lo obtienen los equipos ubicados en los 2 últimos lugares de la tabla de descenso desde la temporada 2015 hasta el presente. Cabe destacar que los equipos que ascienden a jugar el campeonato desde la Primera B entran a la tabla de promedio para el descenso con los mismos puntos e historial de partidos del último club en dicha tabla, que no perdió la categoría. Sin embargo, debido a la pausa del balompié nacional a causa de la pandemia por el COVID-19, en la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor se determinó que claramente tanto el ascenso como descenso queden suspendidos hasta 2021. Trofeos. El trofeo que se entrega al campeón de la Primera División tiene más de 70 años. Es elaborado por la joyería de la Platería Solórzano, hecho en plata alemana, pesa alrededor de 5 kilos y mide 90 centímetros aproximadamente. La forma de la copa siempre ha sido la misma, únicamente ha variado su tamaño, su valor aproximado es de 5 millones de pesos. El original tiene la figura de la Victoria alada de Samotracia, la cual representa al triunfo deportivo. A partir de la llegada de Postobón como patrocinador del campeonato, se entregaban 2 trofeos. El tradicional de la Dimayor y uno del patrocinador. Cuando en 2010 el certamen cambio de patrocinador se realizó un concurso para escoger el nuevo trofeo, el diseño ganador fue el de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Palmira, Valle del Cauca. La copa original se encuentra en las oficinas de la Dimayor,
por lo que cada equipo que se consagra campeón recibe una réplica exacta que podrá conservar en su sede. Trofeo oficial de la Dimayor. Trofeos de los patrocinadores entregados junto al Trofeo Dimayor. Patrocinio. Desde 1990 el torneo se llamó oficialmente Copa Mustang por motivos comerciales con la firma tabacalera Protabaco. El contrato estaba firmado hasta el 31 de diciembre de 2009. Al aprobarse en el Congreso de la República la ley antitabaco, el torneo debió cambiar de patrocinador antes de la fecha estipulada en el contrato con Protabaco. La norma, impulsada por la congresista Dilian Francisca Toro, puso a tambalear el futuro del campeonato, ya que la Dimayor tenía que buscar pronto un patrocinador, debido a que la norma era de efecto inmediato. Sin embargo, luego que la norma pasara por las comisiones de conciliación de Congreso, se acordó darle 2 años de plazo a la División Mayor del fútbol colombiano para que consiguiera nuevos patrocinadores. A pesar de esto, el patrocinador se eligió a finales de 2009. A partir de 2010, y por un periodo de 5 años, Postobón es el auspiciante oficial del fútbol profesional colombiano en sus 2 categorías. La compañía de gaseosas prometió desembolsar un total de 52.000 millones de pesos, incluyendo dinero para la primera división y segunda división, el torneo sub-18 y la hidratación de los jugadores. Los otros competidores fueron el Banco Internacional BBVA y la multinacional de gaseosas Coca-Cola. La presentación de Postobón dejó que el nombre oficial, y por motivos de patrocinio del campeonato, sea Liga Postobón desde 2010 y por 5 años. El 4 de diciembre de 2014, la Dimayor anunció la finalización del patrocinio de Postobón, luego de la terminación del contrato que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. A su vez se oficializó la llegada de la compañía cervecera Bavaria, a través de su producto Cerveza Águila como patrocinador oficial de la liga a partir del 2015, además de los demás campeonatos organizados por la Dimayor por una duración de 5 años hasta el año 2019, por una cifra de $40 millones por motivos de patrocinio del campeonato. Se llama Liga Águila desde el 19 de diciembre de 2014 cuando se realizó el sorteo de los cuadrangulares de ascenso de los equipos socios de la Dimayor, para ampliar la primera división en el 2015 de 18 a 20 equipos. El 27 de diciembre de 2019 la Dimayor anunció oficialmente el cambio de patrocinador a partir de 2020, denominándose el torneo por motivos comerciales como Liga Betplay Dimayor. Betplay es un operador de apuestas en línea colombiano propiedad de Corredor Empresarial S.A., una empresa que agrupa a las principales plataformas de apuestas en Colombia, incluidos las apuestas de fútbol. Cobertura por radio y televisión. Históricamente, por radio y televisión ha sido la principal difusión del fútbol colombiano, además de medios nacionales de prensa escrita. Un hecho tristemente célebre fue la transmisión del partido entre Millonarios y Unión Magdalena por el Campeonato Colombiano 1985, la noche en que ocurrió la toma del Palacio de Justicia, cuando la costumbre de la época era solo transmitir en fases finales por la televisión pública. La ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, aseguró que la transmisión ocurrió para que no se diera un nuevo Bogotazo. En cuanto a derechos de transmisión, se transmitieron algunos partidos por los canales de televisión pública de Inravisión hasta el año 1998 cuando comenzaron las transmisiones por entonces naciente canal privado RCN. Sin embargo, en 2001 un consorcio de TV Cable con SKY se quedó con los derechos de transmisión de forma exclusiva, hasta el año 2004 cuando volvieron las transmisiones por RCN con su programa Fútbol Manía. Desde 2006 los derechos de transmisión por televisión los tuvieron además de RCN, las empresas de televisión por suscripción TV Cable y UNE, en un contrato de 5 años de duración. Sin embargo, la Dimayor retiró la exclusividad para hacer las transmisiones en vivo del fútbol colombiano. Para el periodo de 2012 a 2016 se han adjudicado los derechos de televisión abierta a RCN Televisión nuevamente. Para la televisión cerrada los cableoperadores por suscripción DirecTV y Supercable adquirieron también por 5 años los derechos de televisión,
junto a la Cooperativa Multiactiva de Televisión Comunitaria. Al no ser exclusivos los derechos de televisión entraron en la negociación Movistar y los operadores Claro TV y UNE, sin llegar a un acuerdo económico. Posteriormente, el 29 de noviembre de 2012 fue creado oficialmente el canal Win Sports, que agrupa a los operadores autorizados por Dimayor con las transmisiones del fútbol profesional colombiano. En el momento la Dimayor quitó la exclusividad para hacer las transmisiones en vivo del fútbol colombiano por los medios de radio colombiana en las frecuencias de AM y FM. En el mes de junio de 2016 la Dimayor llegó a un acuerdo con el canal de deportes brasileño Band Sports para que tenga los derechos de transmisión de la Liga Águila por los próximos 2 años, siendo así la primera vez que la máxima categoría del fútbol profesional colombiano llega a dicho país. Para el año 2017 la Dimayor y Band Sports no llegaron a un nuevo acuerdo de derechos televisivos de la liga, terminando el contrato con dicho canal. El expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, anunció la llegada de un canal premium para los partidos del certamen en el año 2018, lo cual ha generado controversia, ya que se acabarían las transmisiones por señal abierta. El 30 de noviembre de 2018 en la Asamblea de la Dimayor con 35 votos a favor y 1 en contra, fue aprobado el canal premium para los partidos más importantes del fútbol profesional colombiano. Este canal empezaría a funcionar a partir del segundo semestre de 2019, o en el primer semestre de 2020. El 22 de julio de 2019 se confirma la llegada del canal Premium para el primer semestre de 2020, donde por lo menos 5 partidos serán exclusivos del nuevo canal denominado Win Sports. Y un año después, por medio de un comunicado, la Dimayor informa que da por terminada su alianza con Asomedios. Equipos participantes. Campeones. Títulos de liga por año. En total, 14 equipos se han coronado en al menos una oportunidad como campeón del fútbol colombiano. El club con más títulos es el Atlético Nacional de Medellín con 17 conquistas. Las ciudades con más estrellas son Cali con un total de 25, seguido de Bogotá con 24 y Medellín con 23. Cabe destacar que en Colombia no se entregan títulos en propiedad, únicamente réplicas del trofeo. La división mayor del fútbol colombiano tampoco entrega premio económico al campeón, el dinero de premios que reciben los jugadores campeones viene directamente del presupuesto de los clubes. Bajo el sistema actual del campeonato, el campeón, además de obtener una nueva estrella en su escudo, obtiene clasificación directa a la Copa Libertadores. El subcampeón no obtiene premio, más allá de figurar en el palmarés, ya que los otros cupos a torneos internacionales se definen por vías como la reclasificación y el título de la Copa Colombia. En el historial de la categoría Primera A del fútbol profesional en Colombia se incluyen los títulos oficiales obtenidos y homologados por la División Mayor del fútbol colombiano entre 1948 y 2022. Nombre oficial del torneo. Campeonato cancelado. Nota, PEN. Igual a tiros desde el punto penal. Igual a número total de títulos obtenidos durante temporadas. Títulos por equipo. Títulos por departamento. Campeones consecutivos. Estadísticas. Clasificación histórica. La clasificación histórica de la categoría Primera es un resumen estadístico del primer torneo del fútbol profesional colombiano, desde su fundación en 1948. La tabla muestra un resumen de los 10 mejores equipos posicionados en esta competición. La puntuación se ha realizado aplicando la regla de 3 puntos por victoria y 1 por empate, tal cual como se realiza en los conteos oficiales de la FIFA. Actualizado el 22 de diciembre de 2021. Tabla histórica de goleadores. En el fútbol colombiano se entrega al término de cada torneo el premio del Botín de Oro al máximo goleador. Asimismo, se realizan menciones en medios de comunicación acerca de los mejores jugadores de la temporada sin que se entregue alguna distinción adicional. Resumen de los principales anotadores históricos en el campeonato local colombiano. No se incluyen goles anotados en competiciones de Primera B, ni en Copa Colombia. Jugadores con mayor cantidad de encuentros disputados. Técnicos más ganadores.
Otros datos. Equipos. Goles. Equipos que más veces han terminado primero en la tabla de reclasificación de cada año. Equipos que más veces han terminado primero en la fase del todos contra todos en torneos cortos. Finales. Ámbito internacional. Véase también.